Ya estamos de vuelta con una nueva planta en el hotel. La quinta. Nada más y nada menos que la quinta planta. Esto va cogiendo altura. A una quinta planta te lo piensas dos veces, el subir andando, cuando el ascensor está averiado. Desde un quinto piso, cuando te asomas a la ventana de tu habitación, ya te da más vértigo. Son unos cuantos pasillos, unas cuantas habitaciones y unas cuantas conversaciones en este hotel. Y unos cuantos huéspedes. Y los que quedan, porque tenemos que llegar hasta la azotea para conseguir la piscina y el bar con vistas. Ese es el verdadero objetivo de todo esto. Y para inaugurar esta nueva planta, esta nueva temporada, quería traer a un invitado que para mí fuera especial. Así que se lo comenté a Pedro Mairal. Pedro es uno de esos escritores que consiguen hacer fácil lo difícil. Sus libros se beben como un cóctel refrescante que va con todo lo que le eches. Te aguanta todo. Y te apetece en cualquier momento, en cualquier época del año y a cualquier hora. Y además siempre descubres a alguien cerca que es todavía más entusiasta que tú. Los libros de Pedro Mairal están traducidos a varios idiomas en distintos países. Y cuando preparaba la charla con él, me hizo gracia comprobar algo que vengo notando últimamente. Y es que en función del país que compruebes, cuando ves la cubierta escogida por la editorial de turno en ese lugar, el mismo libro del mismo autor de repente te parece el libro de un escritor totalmente distinto. Así hay muchos Pedros Mairales diferentes, pululando por las librerías de este ancho mundo, dependiendo del tipo de portada que hayan escogido. En Francia hay uno, en Italia hay otro, y en Grecia, y en Australia, y en Turquía, y en Rusia. Porque al final, escoger la cubierta de un libro es como jugar a las películas. Tienes que convencer al que tienes enfrente sin apenas usar palabras y al mismo tiempo dejando claro algo de la trama o lo que ocurre en el libro o de ese autor. Así está el Pedro Mairal dadaísta, el Pedro Mairal de novelita de aeropuerto, el Pedro Mairal más sesudo, el Pedro Mairal existencialista, como escritor de café centroeuropeo, el Pedro Mairal más de realismo mágico, el Pedro Mairal novelista ruso. Pero lo que estoy seguro es que escojas el Pedro que escojas el Pedro Mairal en el idioma que lo escojas, en el país que quieras, estoy seguro que te sacará más de una sonora carcajada. Así que hablaremos con Pedro sobre pequeñas cosas que nos deprimen, sobre autores que admiramos, sobre fiestas que acaban en la cocina, sobre distintas torpezas sociales, de silencios que no existen y de lemas en la vida. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Estamos de vuelta, como digo, y muchas gracias, como siempre, a los amigos de Seagrams por hacer todo esto posible. Además, se están preparando cosas muy divertidas a la vuelta de la esquina. Van a abrir de nuevo el Hotel Seagrams en el Hotel Vinci Capitol a partir del 9 de febrero y van a traer, por ejemplo, al Bar Dante de Nueva York, probablemente uno de mis bares favoritos del mundo, por no decir que el favorito. Y además preparan brunch, varios shows y otras cosas divertidas de las que os iremos contando brevemente, en cuanto podamos. También gracias a Jo Malone por traer todo tipo de velas, colonias, jabones y cremas con los que recibir a los invitados en el hotel y para usar cada día uno diferente e ir probando. Ahora mismo tengo encendida una vela de pino y eucalipto que diría que es una de mis favoritas. Además me hace ilusión porque el primer regalo que hice con mi primer sueldo
de mis primeras prácticas a mi madre fueron precisamente unas cremas de Jo Malone que compré en su día en Londres. Así que nada más que daros las gracias por estar al otro lado, como siempre, y vamos a ponernos la primera chisporroteante copa de Seagram's tónica y vamos a dar paso a la conversación con mi querido Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Estás en Uruguay, ¿no? Creo que tengo entendido. Sí, estoy viviendo en Montevideo desde hace más de un año. ¿Qué tal por ahí? Bien, me encanta. Me gusta mucho la ciudad, me gusta el ritmo que tiene, la actitud de la gente y la cercanía con Buenos Aires también. Así que está muy bien. Justo esta mañana por Madrid me acordaba de ti porque estaba yendo a por un café y estaba pensando que estaban descolgando todas las luces y las decoraciones de Navidad y me entraba de repente un poco de tristeza y me acordaba de algo que tú habías escrito, que te fuiste a escribir a un country como lo decís por ahí y decías que te deprimían las canchas de fútbol vacías y las piscinas desiertas y el socorrista que no tiene a nadie a quien cuidar. Y yo pensaba que, esto es muy de ese estilo. Y sin embargo, tú dices que enero es tu mes favorito, o lo has escrito alguna vez, que te lo he leído. Sí, hay algo de las ciudades vacías en enero que es un poco, supongo, como agosto o septiembre en el hemisferio norte. No sé, ¿cuál es el mes central de vacaciones en España? Agosto. Es un poco como agosto en España. Sobre todo la primera semana después de Año Nuevo, después de Navidad, los primeros 15 días que se vacían las ciudades, la gente huye del calor y se van a las playas, a distintos lugares de veraneo. Y a mí me gusta mucho esa ciudad medio fantasma. Me gusta deambularla, me gusta disfrutar eso, poder manejar en el auto sin tráfico. Es decir, hay algo ahí que me resulta muy atractivo. No sé, es una imagen un poco apocalíptica también. Eres el escritor de libros que me han encantado, que además me han divertido mucho, que creo que es algo que a veces que tiene un valor especial para mí, el sentido del humor, ¿no? Con La Uruguaya o con... Ahora me estaba leyendo tus artículos que se han publicado en Libros del Asteroide con maniobras de evasión y me sentía por momentos además muy, muy reconocido en pequeñas cosas, en pequeñas taras del escritor y me lo he pasado francamente muy, 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 muy bien. Y había algo que me ha hecho especial gracia, que decías que... Eso te lo leí en una entrevista, que decías que echabas de menos, por el tema de la pandemia y todo esto, las fiestas que acaban en la cocina. Y yo tengo justo un cuentecito escrito que se llama así en mi libro, que las mejores fiestas siempre acaban en la cocina. Y esa defensa de la cocina me hizo sentir muy unido a ti, Pedro. Qué bueno, Javier. Primero me alegra que valores el sentido del humor. En la literatura hay mucho miedo siempre a que haya cosas con sentido del humor. La gente cree que, digamos, o tiene miedo, los autores, tienen miedo de ser catalogados como humoristas. En Argentina tuvimos a un gran escritor como Fontana Rosa, que era humorista, pero además era un gran cuentista, y nunca se lo consideró muy en serio literariamente, por el hecho de que era humorista, como si fuera una especie de categoría menor, ¿no? Entonces hay un temor a que haya humor en los libros. La gente tiene miedo que sea catalogado así medio liviano. A muchos lectores también le pasa que por ahí quieren el ladrillo, así, la montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Quieren el libro súper super serio, y si hay algunos chispas de humor les parece que eso aliviana o le quita seriedad a lo que están leyendo. Entonces yo
creo que mi humor, por lo menos, es siempre un paso al costado en los momentos horribles de la vida, básicamente. No es que pongo chistes, sino que hago que los personajes, no sé, sufran un poquito y como puede haber humor en el Quijote, digamos, ¿no? Que en esa distancia entre la realidad de lo que está pasando y lo que imagina el personaje, ¿no? Que él cree que son gigantes, pero son molinos de viento y lo terminan apaleando, causa gracia, porque hay algo medio tragicómico ahí. Y a mí me parece que a mí me salva todo el tiempo en la vida cotidiana. El humor es lo que me termina salvando de mi propio mal humor, de mi propia estupidez, de mi propia neurosis, de mi nube negra. Es el humor. Y entonces trato de volcar eso en la literatura. Y eso que decís de los rincones de las fiestas, me gusta mucho, sí, la cocina. Qué bueno que tengas un cuento sobre eso, porque la cocina en las fiestas es donde hay una especie de corazón, donde está pasando otra cosa. No están los que están bailando allá, ¿no? Tampoco están los que están fumando en el balcón, que puede ser interesante también, pero en la cocina están preparando tragos. Hay otra cosa, no sé bien qué es, si quieren estar cerca del hielo. Pasa algo raro, es un lugar, ya sé qué es, Javier, es el lugar de los conversadores. Los que somos más de la palabra y que somos más de seducir con las palabras y que no somos tan del lenguaje gestual, de la destreza del que baila bien. Vamos a la cocina a hablar, ¿no? Total. Yo creo que eso es. En la cocina circulan las anécdotas y los cuentos y los chistes. Allá donde está la música fuerte pasa otra cosa en la que yo nunca fui demasiado diestro bailando, salvo que me tome 3 whiskies y ahí se me empieza a aflojar un poco el esqueleto. No, me hiciste una radiografía tal cual y de mí y de lo que es una buena fiesta. Además, en las cocinas, yo lo pensaba antes, en las cocinas yo al menos he contado siempre, por ejemplo, a mis padres cuando era pequeño, les contaba las cosas que había hecho mal. Era un momento de íntimo, ¿no? Cuando querías concentrarte de verdad para estudiar un examen, yo me iba a la cocina. Cuando hablabas con alguien por teléfono de confianza, te ibas a la cocina. Tiene ahí ese toque doméstico, íntimo, que por eso yo creo que la gente gravita alrededor de ella a las fiestas. Esa es mi teoría. Sí, además no perdamos de vista una cosa así muy antigua, que es el hecho del fuego. Ahí está el fuego, ahí está el calor para cocinar, lo que se llama el hogar, ¿no? Y entonces eso es muy atávico. Hay algo ahí de reunirse en torno a ese calor para cocinar la comida, que vendrá de los antiguos fogones, ¿no? Y hay algo ahí muy, muy, muy primario, supongo, ¿no? Yo lo noto, por ejemplo, los mejores ensayos que hacemos con la guitarra con mi amigo Rafa, cuando ensayamos un poquito en un dúo que tenemos, son en la cocina. Suena bien, además suena bien, la cocina tiene buena acústica porque rebota en esos paredes de cerámicos, ¿no? Hay algo ahí muy interesante y eso de que te ibas a estudiar a la cocina, ¿no? Neruda escribía mucho en la cocina. Por supuesto, escribía como una especie de papa renacentista rodeado de siempre alguien que alguien le estaba cocinando algo muy rico, ¿no? O sea, no movía un pelo en la cocina probablemente. Pero muchos de sus poemas hablan de, ¿no?, la oda a la cebolla, la oda a las papas fritas. Habla mucho de la comida y muchas veces uno tiene la sensación de que está redactando ahí desde ese lugar. De hecho, también, por ejemplo, antes has mencionado al negro Fontana Rosa, que sí, que era un escritor, para mí, un poco adelantado a su tiempo, porque a lo mejor no se le comprendía tanto en esa época y ahora se habría beneficiado mucho quizá de los blogs, de otros formatos, del tema de Twitter, de las redes sociales. Le habría venido bien a lo mejor un formato más flexible. Y ahora
que contabas también lo de la cocina, también me ha venido a la cabeza el cuento ese de Borges en el que un indio esconde un cuchillo en el fogón de su casa y cuando vuelve después de estar como por el desierto durante unos cuantos años, lo primero que hace es volver a recoger ese cuchillo que tenía ahí en un fogón. Y Borges era otro también. Lindo. Y Borges era otro también que era... Tú lees El Hacedor, por ejemplo, y es otro libro también un poquito en eso adelanta su tiempo, ¿no? Un poco miscelánea que parece como distintos estilos, distintos tipos de texto, mezclando poesía con... Y es un poco lo que hacéis ahora, pues a lo mejor tú y también tu amigo Castiari, con el que a veces has escrito mucho para Orsa y todo esto. Y yo creo que eso es un poco... Esa escuela también del humor que mencionabas de Fontana Rosa, lo veo en vosotros. Qué bueno, Javier, que veas eso. Mirá, hay muchas cosas ahí. Empezando por Borges, sí, sin duda, ese cuento que mencionás que se llama El cautivo. Eso, no sabía el nombre, sí. Es un chico inmigrante europeo que lo lleva, lo secuestra un malón de indios y se lo lleva y vive durante mucho tiempo entre ellos y después y de pronto vuelve un día, no sé cuántos años dice que tiene, como 14 o 15, ¿no? Y no reconoce nada, pero en un momento se acuerda de algo y sale corriendo, pega un grito, se mete en una casa y mete la mano por adentro de la campana de la cocina y agarra un cuchillo que le escondía ahí. Es escalofriante lo que te provoca eso, y es un cuento de media página. Media página, efectivamente. Media página. Son esas pastillitas de Borges que es como una especie de gotita de perfume, ¿no? que se expande en tu cabeza después, ¿no? Como si fuera un texto más largo. Y yo creo que sí, que hay algo ahí. Borges siempre fue bastante, no sé si decirlo vanguardista, pero experimental, ¿no? Con los géneros. Entonces hace unos poemas que podrían ser cuentos, hace unos prólogos que podrían ser cuentos, hace ensayos que de alguna manera son relatos también. Es decir, todo el tiempo está cruzando los géneros, ¿no? Hay algo, en sus cuentos pueden ser ensayos, está todo el tiempo cruzando las cosas y en formato muy breve, sin preocuparse por la novela, que eso quizá es una de las características, ¿no? de Borges. No apuntar a la novela, que siempre es este género que nos reclama un poco el mercado, ¿no? La novela. Como es una especie de ladrillo de 300 páginas que muy sufrido, que se vea muy... Sí, claro, y que cueste determinada cantidad de dinero, que el lector lo compra ya sabiendo que eso le va a durar 15 días más o menos de lectura. Es una especie de inversión que se hace. Y por supuesto que no quiero hablar mal de la novela, pero voy a hablar un poquito mal de la novela. Digo, la novela desde ese punto de vista, como obligación de los autores, ¿no? Y entonces Borges sin duda no obedecía a eso. Fontana Rosa, por supuesto que intentó algunas novelas, escribió algunas novelas, pero era sobre todo un cuentista literariamente. Y Cassiari también, me parece que Cassiari es un tipo de cuentos, de relatos, ¿no? Y es el rey de haber encontrado distintas maneras de comunicar. Yo aprendí mucho de Cassiari y sigo aprendiendo. Me lo encontré en Madrid en 2010, lo conocí por primera vez. Me llevó a un restaurante ahí en Cuesta San Vicente y me emborrachó con Chiri, su inseparable amigo. Sí, ¿qué sería? Como Batman y Robin, ¿no? Cassiari y Chiri. Y me emborracharon y me hicieron prometerles que iba a colaborar en la revista Orsay. Y así fue como empecé una colaboración que sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ya pasaron 12 años de eso. Y bueno, hay algo en Cassiari que él empezó escribiendo en blogs, ¿no? Y ahí ya puso un pie fuera de lo que llamaríamos el circuito cerrado de la literatura, que siempre es un circuito medio cerrado, ¿no? Entonces, abrirse a los blogs y después crear una revista,
¿no? Ahora está con un pie en lo audiovisual también, produciendo cine. Siempre va adelantado. Me acuerdo lo que tú decías, que ganó un premio de los blogs cuando nadie escribía blogs, que escribía sobre series cuando las series no eran tan comentadas. Sí. Luego montó una revista que se autofinanciaba con los lectores. Luego renunció a las editoriales. Se Sí. plantó y dijo, no, yo me voy a autoeditar y demás. Y ahora lo que tú dices con monólogos y cosas así que hace casi de stand-up y de teatro, siempre va un paso por delante y por eso me parece siempre muy admirable, un tipo muy listo. Aparte del talento que tiene, es muy listo. Totalmente. Y mirá lo que fue de los primeros, por lo menos en Argentina, que yo sepa, en aprovechar, digamos, la terrible circunstancia de la pandemia que no permitía hacer ningún espectáculo en un lugar cerrado. Y entonces inventó de alguna manera un streaming de su espectáculo con un delivery de comida. Entonces se asoció con una de estas repartidoras así de delivery de comida, y entonces comprabas el ticket de él para ver por streaming su espectáculo, que él lo hacía en vivo, y además te llegaba antes tu comida. Y la gente, y le fue muy bien, digamos, él no se deja acorralar por las circunstancias, y menos por estas especies de inercias de lo que ya viene sucediendo, ¿no? Cuando a él le dicen, no, se hace así porque siempre se hizo así. Es lo peor que le puedes decir a Cassiari para frenarlo. Él va a pasar por arriba de eso y lo va a pensar de una manera distinta. Y va a encontrar un camino nuevo, ¿no? Entonces, tal cual lo que decís con respecto a los editoriales, incluso, él se dio cuenta de que las editoriales no le estaban siendo sinceros con las ventas de sus libros, porque habló con los libreros de su propia ciudad, por ejemplo. Y entonces ahora se edita sus libros, tiene su propia editorial, su propia distribución. Pero bueno, también hay que decir que Cassiari es un tipo que puede hacer eso, ¿no? Yeah. Es un tipo que puede hacer eso porque tiene cabeza y tiene energía para hacerlo, ¿no? Yo no sé si podría realmente crear mi propia plataforma de publicación de libros. O sea, me ocuparía una cantidad de memoria RAM en mi cabeza que no sé si podría escribir. Tendría que encargarse de ella Natalia, ¿no? Sí, mi secretaria inventada. Tu secretaria imaginada con la que despejabas los encargos y los tal y decías, no, Pedro Mayral no puede asistir a esto, no puede tal, y era como muy diligente y todo era una mentira, ¿no? Me parece genial esa historia. Funcionaba muy bien eso. Eso fue el tiempo en que yo daba cursos de redacción para estudios jurídicos. Yo enseñaba redacción a los abogados para que escriban un poco mejor. Me contrataban de distintos estudios. Entonces, en España se dicen bufetes, ¿no? Sí. Entonces yo iba... O despachos. Entonces iba ahí a las oficinas y daba un curso todos los mediodías, un rato, pasaba unos... ¿Cómo se llamaban esos? No sé, con un proyector. Y les daba unas clases, los hacía hacer ejercicios, etcétera. Y claro, después me querían meter más gente en los cursos, en vez de 15 meter 30, o no me pagaban o tardaban en pagarme, y había toda una cuestión así muy difícil de lidiar con eso. Burocrática, sí. Y conmigo, que soy tan buenito y tan como bien educado, y no pasaba nada, no me pagaban, digamos, tardaban mucho. Entonces inventé esta secretaria, Natalia, que contestaba todo por mail, por supuesto, porque por teléfono hubiera tenido la voz un poco gruesa. y era muy efectiva. Y además yo me convertía en Natalia por media hora diaria, más o menos. Y creo que hasta me sentaba más derecho en la computadora y contestaba con un lenguaje muy preciso, cordial, pero a la vez muy efectivo. Y frenaba a todas esas... la gente en general de tesorería en las distintas empresas tienen un callo
así un callo ya armado para frenar pedidos y dilatar cosas. Y Natalia jugaba un poco en la misma categoría y funcionaba muy bien. No, el curso de Pedro no se puede hacer para 30 personas, es para 15, pero podemos hacer desdoblar y hacer 2 grupos. Entonces era así la cosa. Y contestaban: Natalia, el cheque de Mayral ya está. Y funcionó muy bien durante bastante tiempo, tengo que decirlo. Me hace gracia eso que cuentas de que te sentabas más recto y eras ya, incluso el personaje ya te iba comiendo, ¿no? Como a este actor con el Joker, ¿no? Que poco a poco se iba encasillando en ese personaje y se lo iba creyendo por momentos. Total. Sí, claro, porque Natalia era una sintaxis también. Sí, claro, es cambiar de estilo. Era una sintaxis, usaba muy bien el punto y frases cortas y muy expeditivas. Expeditivas, sí. Nunca nada largo, ni se demoraba mucho en saludos, ni nada. Entonces sí, era casi una postura física. Antes has comentado algo que me ha hecho pensar precisamente en otra cosa que has escrito tú, que cuando contabas lo de Borges, que en medio folio, media hoja, con un cuento de medio folio, hace que todo lo demás crezca en tu cabeza, ¿no? Y siendo breve, conseguía luego ser muy expansivo. Y tú hacías un símil muy bonito con Picasso y con lo que a ti te gusta o cómo te gusta escribir. Sí. Contabas que tú veis un dibujo de Picasso con un ramo de flores y una está muy bien y las demás a lo mejor son apenas un trazo, pero que nuestro cerebro es la que las completa luego y las vuelve flores perfectas. Y Picasso te induce a hacer eso, ¿no? Que las flores, decías, suceden dentro de nosotros, florecen, nosotras las inventamos. Y que a ti te interesa ese tipo de escritura. Claro, sí. Qué bueno que te acordaste de ese símil, porque me parece que Picasso hace mucho eso, ¿no? Es decir, el florero sucede en tu cabeza porque sos vos con tu imaginación quien lo completa. Y eso es lo efectivo del acto artístico, como una participación entre el que lo inventa y el que lo ve o quien lo recibe, ¿no? Creo que ahí hay algo muy, muy interesante y cuando la literatura hace eso me interesa muchísimo porque es una literatura que no te subestima, ¿no? Sino claro, que no te gustan los textos sobreexplicados, ¿no? Claro, sí, ¿no? Cuando esos textos un poco como que te vienen a explicar todo, un poco como cuando un amigo te hace escuchar algo y te dice: escuchá esta parte que te mata, te parte el alma, esto, mirá lo que... Y ya te explicó lo que tenías que sentir en esa parte, entonces por ahí no te provoca ese efecto emocional. Entonces, esos autores que señalan todo el tiempo dónde está lo profundo de su texto y lo que tenés que sentir y todo, es como que no te dejan la silla vacía para que vos te sientes ahí. Y yo creo que la literatura es interesante cuando el autor te deja la silla vacía para que vos participes y termines el texto. Y eso se ve muy claro, Javier, en los finales, ¿no? Cuando hay un final abierto, supongamos el final ya que estamos con Borges, el final del Sur, ¿no? Es un tipo que se va hacia el campo, a una zona rural, un intelectual, y frena en un almacén de campo, no hay nadie, ahí hay unos gauchos borrachos que lo provocan, y él se levanta y los enfrenta, y un gaucho viejo de un rinconcito le da un cuchillo al tipo, y entonces le queda un arma en la mano para batirse a duelo con uno de los gauchos malos, digamos, afuera. Y el cuento termina antes del final, porque lo que sugiere Borges es que va a morir en una pelea a cuchillo, pero no te dice exactamente cómo. Te dice, sale, digamos, Dalman empuña el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura, ¿no? Entonces, ahí lo que hace Borges es
que el duelo a cuchillo donde el tipo muere sucede en tu cabeza, quizá muy rápido, a la velocidad de los sueños, que son centésimas de segundo, pero sucede en tu cabeza. Y eso es muy lindo porque la literatura es como si fuera una sugerencia de una historia que el lector de alguna manera termina y arma como si fuera un director de cine. Y esa parte de la literatura como sugerencia, ¿no? O Picasso sugiriendo un florero y haciendo que el espectador, el que mira, lo termine, creo que es un acto primero de no subestimar al receptor, al lector, al que mira eso, y por otro lado hay cierta generosidad en eso, como una idea de compartir esto y te lo sugiero, pero terminalo vos. No sé, hay algo que me gusta mucho en ese acto, porque todo el mundo es creativo en su cabeza, ¿no? Todo el mundo tiene sueños y todo el mundo imagina cosas, y simplemente estimular esa parte a través de la literatura, por lo menos es lo que yo sé hacer, es de las cosas que más me apasionan, que en el fondo es una gran manipulación cerebral. Porque sí, es una gran manipulación. No sé si te ha pasado, Javier, sentir eso cuando estás escribiendo, que en realidad estás provocando un sueño dirigido con palabras al lector, ¿no? Pero también me ocurre, por ejemplo, con las canciones. Me gustan las que no son demasiado obvias y el que está cantando te dice exactamente lo que está sintiendo, ¿no? O sea, me gustan las que son un poco que se pueden interpretar o que crecen dentro de ti. Eso que tú dices, lo de las flores crecen dentro de ti, me pareció muy bonito porque efectivamente hay canciones como que parece que se expanden dentro de ti y cada uno tiene una interpretación distinta a lo que se está refiriendo ese grupo o ese cantante, y cada uno la asume de una manera diferente. Incluso ni siquiera a veces el que lo ha escrito sabe exactamente qué quería decir en ese momento, y va cambiando y va mutando al cabo del tiempo. Sí, le preguntan después, ¿no?, al músico, ¿qué quisiste decir acá? Y dice, no tengo ni idea. Sí. Siempre suelen ser decepcionantes, además, esas explicaciones. Sí. Tú te esperas algo muy elaborado, muy profundo, y no, suele ser siempre respuestas muy asépticas. Hay una canción del Flaco Spinetta que dice todo el tiempo, todos quieren mi montaña. ¿Y qué será la montaña esa? Todos quieren mi montaña. Y le preguntaron al Flaco Spinetta y dice, era una montaña de ropa sucia que había en mi estudio y que todo el mundo la quería mandar a lavar. Y yo la dejaba y la acumulaba ahí. Entonces nunca hay que preguntar eso, ¿no? Es como lo de Rosewood, de Ciudadano Kane, ¿no? Que no sabes exactamente qué es hasta el momento último. Total. Otra persona también que maneja muy bien esto de lo que hablas, y venía ahora a mi cabeza, es Leila Guerriero, con la que también tuve la suerte de poder hablar aquí en el hotel. Y de ella escribías algo muy bonito también, que decías que sus textos son a veces autorretratos en los que ella no sale y que a veces solo se nota el humo, el aroma humeante del pan que acaba de hornear, que Leila hace mucho pan y esas cosas y cocina, y entonces me parecía como muy también que representa un poco esto que quieres decir tú, ¿no? Lo de aparecer y no aparecer, e incluso que solo haya ese breve aroma. Sí, ahí hay otra cosa también, ¿no? Que además de este juego de lo incompleto que completa el lector, en el caso de Leila también hay algo que ella maneja muy bien, que es cómo utilizar lo autobiográfico, mostrándose por un lado, pero a la vez sin mostrarse nunca del todo. ¿Cómo hace eso? Porque no sabes cosas personales de Leila después de leer este libro que estás mencionando, que se llama Teoría de la Gravedad, por ejemplo, ¿no? Libros del Asteroide hizo una edición hermosa, ¿no? Yo le hice el prólogo y eso que decís lo escribí ahí, y realmente pareciera que la estás por conocer a Leila, y los textos son como una invitación a entrar en su casa, pero ella nunca está. Es como que quedaron ahí esas especies como fotos quemándose. Estás por ver qué había en las fotos, pero se prendieron del todo fuego y no viste. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Yo creo que
ese es un gran tema de toda esta especie de literatura del yo, y que lo llaman así, ¿no? De la no ficción. ¿Cómo manejas tu personaje? ¿Quién sos y cómo manejas ese personaje que cuenta las historias? ¿Cuánto cuenta de sí mismo ese personaje? ¿En qué medida se muestra? ¿En qué medida se oculta? Hay un delicadísimo equilibrio ahí. Y Leila lo logra muy bien porque todo el tiempo da el morbo de que te estás metiendo de lleno en una situación así, en una sensación de ella cerebral de estar creando un texto y buscando un texto, y a la vez en el momento que parece entrar al baño o a mirarse al espejo, en realidad te ves a vos mismo. Eso es medio espeluznante. O sea, parece que sos Leila, pero de pronto te ves a vos mismo en el espejo. Y entonces creo que ahí hay algo que ella maneja muy bien y que es una alquimia casi secreta. No sé si se puede copiar, o en todo caso cada uno tiene que encontrar su delicadísimo equilibrio, ¿no? En esas voces de la no ficción. ¿Cuánto mostrás de vos mismo? ¿Cuánto inventás? ¿Cuánto ocultás? Y qué difícil es escribir un prólogo, ¿eh? Es un encargo que es un regalo envenenado a veces, porque te sientes, por supuesto, halagado y te hace mucha ilusión, sobre todo si es alguien al que admiras, como en tu caso Leila Guerriero, por ejemplo, pero luego empieza el drama, ¿eh? Porque no quieres ser demasiado protagonista, ni muy plomo, ni muy pelota, ni muy laudatorio, ni tampoco parecer... Quieres que parece que es algo muy de amigos, pero tampoco cosas como bromas privadas, pero tampoco algo muy despegado, algo con un toque personal, pero que tampoco puede de ti, tampoco te puedes poner muy académico. Eso es un momento horrible a veces. Sí, puede ser que bueno eso del regalo envenenado. Sí, totalmente. Sí, el peligro de ponerse mucho uno mismo, ¿no? De empezar, bueno, yo conocí a tal persona en tal año y empezar a hablar de uno, ¿no? Siempre como esos obituarios en los que alguien conocido muere y automáticamente el periodista que escribe el obituario empieza contando una anécdota en la que él es el protagonista con él como secundario, ¿no? como con el fallecido como secundario. Es terrible eso. Yo creo que habría que hacer como una antología del ego, una antología del ego literario, con cosas así. Había un escritor argentino que explicaba por qué no ganaba el premio de la Feria del Libro todos los años, y explicaba bien por qué no lo ganaba y por qué lo odiaban, y en realidad probablemente era porque ni lo habían registrado, pero él creía que había una especie de clan, una conspiración preparada de gente que se reunía a no votarlo. Y yo creo que es eso, ¿no? Al final, incluso las situaciones de baja autoestima también son egocéntricas, ¿no? Hay una cosa medio paranoica. Sí, es terrible el ego literario. Yo lo sufro bastante con el mío, pero lo veo en los demás y hay algo indetenible. Es indetenible. Lo que pasa es que ahí, Javier, no sé si coincidís, pero en el simple hecho de querer ser, digamos, creativo y comunicativo, y pensar que tu canción vale la pena para mostrarla, que tu texto vale la pena, que tu cuadro vale la pena, hay una mínima parte de egocentrismo indispensable, porque si no el artista no comunicaría. O sea que todo artista tiene un costado egomaníaco. Sí, pero te diré que incluso a veces es más discreto, porque luego yo lo pienso con arquitectos, por ejemplo, gente que admiro, pero digo, es que para llegar a hacer esto hay que tener un ego blindado, porque de repente que te encarguen reconstruir un edificio emblemático de tu ciudad, que va a verlo todo el mundo durante años y años, y tú te lo tiran abajo y tú haces algo que es con tu firma personal o tus movidas interiores y tus obsesiones y tus neuras, que
a lo mejor acaba siendo algo muy bonito, pero que ya solo el hecho de planteártelo, de decir, aquí voy a erigir un edificio de esta forma, con forma de lápiz, y se va a quedar así para la posteridad, me parece que yo sería incapaz por un tema de darme cuenta de ese ego, me bloquearía por completo. Sí, hay algo, bueno, me parece bastante sano eso también, en el sentido de que yo creo que en Occidente todo lo que sea aplacar un poco el yo es una gran terapia. Yo doy, mirá cómo empiezo esa frase. Yo doy en uno de los seminarios que hago, enseño haiku, ¿no? Y el haiku consiste mucho en sacar el yo, ¿no? Y es una cosa que es bastante difícil de entender. Entonces, yo les muestro cómo arruinar un haiku, ¿no? Un haiku típico dice, el más famoso ese de Bayo, dice: viejo estanque, salta una rana, sonido de agua. Es nada más que escuchar en un bosque, escuchar plop, que saltó una ranita, ¿no? Y entonces yo les enseño a arruinarlo, ¿no? Camino por un viejo estanque, ya apareció el yo ahí. Sí. Escucho un sonido de agua y pienso, debe ser una rana, ¿no? Entonces les metí el yo ahí. Y después les muestro cómo hacer la inversa en muchos de los poemas que me traen. A ver qué pasa si sacamos el yo, cómo se recorta el yo ahí. No aparece el sujeto de la percepción, sino la percepción misma. Y creo que siempre para los occidentales es una terapia muy, muy efectiva. Restar el yo, sacate. A ver qué pasa si te sacás de ahí como yo perceptor, digamos, o receptivo, y aparece solo lo que estás viendo. Y muchas veces gana el poema. Pero es difícil de entender porque nos enseñaron a hacer todo el tiempo este yo que firma, que muestra, y ahora con redes sociales mucho más. Construimos una identidad con nuestro Instagram, es todo yo y mi cara. A veces miro mi propio Instagram y digo, mirá las veces que puse mi cara acá haciéndome el bonito, qué vergüenza, ¿no? Entonces todo lo que sea restar el yo es una gran terapia. Hablando sobre esto, sobre lo de escribir y el yo, el otro día tuve un debate interesante con un par de amigos que estábamos hablando sobre lo de escribir para uno mismo. Si eso existe, esa gente que dice yo escribo para uno mismo, que es algo que nunca yo personalmente me he creído del todo, porque es algo que a veces se dice para no ser examinado por los demás, ¿no? Para, como diciendo, mi mundo interior es tan insondable, dejadme aquí con mis pensamientos y soy muy celoso de compartirlos con nadie. Y yo tengo una teoría de que siempre escribes para los demás, para alguien. Incluso aunque sea un diario, estás escribiendo para otra persona que lo lea, para a lo mejor para ti mismo dentro de 10 años, pero ya estás pensando en otra persona, ¿no? Como se desdobla. Y leía en tu libro, en Maniobras de Evasión, la historia sobre un autor sin obra que a ti te encantaba, que era César Mermet, ¿no? Y entonces me hacía dudar ya lo de si escribir para uno mismo a lo mejor sí que puede existir, porque este escritor se negaba a publicar, trabajaba en publicidad, era muy talentoso, un gran poeta, admirado por otros escritores importantes, pero él nunca publicaba. Y años después se fueron descubriendo cosas suyas. Y él, pues supongo que sí que se creería lo de escribir para uno mismo. Yo creo que Mermé de todas maneras escribía para otros, pero no se sabe bien quién era ese otro. Por un lado era Grillo, ¿no? Porque Mermé tenía como un único lector a Grillo, ¿no? A Grillo de la Paulera, que fue mi maestro. Cuento muy rápido cómo surge eso, ¿no? Yo iba al taller de Félix de la Paulera, al taller literario,
Y con los años de ir ahí... Que le llamaban Grillo porque siempre estaba leyendo por la noche, ¿no? Sí, desde chico se quedaba despierto toda la noche. Entonces lo bautizaron Grillo de chico y ya le quedó Grillo de la Paulera. Se llamaba Félix de la Paulera. Y él nos contaba a veces, ya en la trasnoche del taller, cuando nos quedábamos ahí fumando y tomando vino, escuchando música, de un amigo de él, César Mermet, que había escrito durante toda la vida y nunca había querido publicar, y sacaba de unas cajas unos poemas y nos mostraba, y él había podido publicar un libro después de la muerte de Mermet, pero después le había caído encima esa avalancha de textos sin saber qué hacer. Entonces nosotros lo fuimos pasando en limpio y bueno, fuimos armando un poco lo que es la obra completa de Mermet y sacamos una antología hace unos años. Todavía está pendiente la obra completa de Mermet. Y Mermet muy claramente en un momento de su vida decidió que no iba a publicar. Y él hablaba mucho de algo que, una expresión que es medio católica o súper católica, que es transubstanciarse a la palabra, ¿no? Del modo católico se usa de otra manera, la transubstanciación. Pero en el caso de Mermet no era por un propósito católico, sino que era la idea de que él desaparecía un poco de su propia vida y se pasaba a la palabra, a sus textos, a lo que dejaba escrito. Es como si el cuerpo de Mermet al final de su vida hubiera sido el cuerpo de todos sus textos. Él como persona se había ido transparentando y decidió hacer eso en un momento de su vida. Porque al principio corregía y cada vez que Grillo le decía tenés que publicar, le decía bueno, en agosto de este año voy a publicar, pero para que corrijo el libro. Y claro, de un poema de golpe se le abría como un árbol, hacía 3 poemas, ¿sí? Tenía una especie de escritura arborescente que muy expansiva e incluso centrífuga, ¿no? Que da vueltas en torno a una cosa muy energética, y no podía detener ese crecimiento de los textos, porque para él publicar era un poco congelar los textos, que estaban siempre creciendo de un modo dinámico. Y en un momento ya lo decidió, no siguió intentando publicar, desistió de llegar a una versión definitiva de sus textos, y decidió esto, que él iba a seguir escribiendo, pero que su acto vital, digamos, su acto de vida era pasarse a sus poemas. Entonces yo creo, Javier, que ahí sí hay un otro igual, que quizá es un otro después de la muerte. Es una apuesta rarísima, ¿no? Y por eso nos pesa bastante a los que heredamos esa obra de Mermet, digamos, su obra completa, porque es una apuesta que él hizo y ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros, ¿no? De esa apuesta. ¿Qué hacemos con todos esos textos? Bueno, los vamos a ir publicando, ¿no? Pero es una apuesta que él hizo, de pasarse a la palabra y quedar por entero en la palabra y que lo lean en el futuro, que no sé cuándo será. Ya una parte está publicada. No, pero es bonito lo que dices de lo de pasarse a la palabra. Hay un diarista aquí en España que se llama Iñaki Uriarte, que es a mí me parece impresionante lo que escribe, además un gran lector de Borges. Y todo el mundo que le conoce me dice que luego no habla. En persona no habla. Es muy callado y yo supongo también hará un poco eso, ¿no? Salvando las distancias, pero de querer dejar constancia por escrito y que haga justicia a lo que él piensa en sus palabras por escrito, no tanto lo que él es ceder, ¿no? Como ese protagonismo a lo escrito y menos a lo presente. Sí, me parece una linda idea y incluso si sos un escritor súper extrovertido, el acto de encerrarte a escribir algo durante algunos días tiene un costado medio monacal de retirarte del mundo. O sea, y ese retiro te da una perspectiva, te metes en una especie de silencio, empezás a estar con las palabras te van mostrando cómo decir eso, o vas pensando a medida que escribís, ¿no?
y participás del mundo de otra manera, que es medio en diferido. Pero bueno, hay personalidades que son así, que necesitan frenar un poco, analizar qué pasó en esta intensa experiencia humana, frenar un poco, irme a un lugar un poco vacío, que puede ser tu propia casa, y analizar un poco todo eso, decantarlo en palabras. Pero siempre hay un retiro, o sea, salvo los raperos que están creando, están creando un poema en el medio de la furia. Si no, todos tienen un momento en que te salís un poco del mundo. Entonces creo que siempre ahí hay un silencio, una búsqueda de un silencio desde el cual pensar y escribir, ¿no? Es gente rara la gente que escribe, siempre es gente rara. Totalmente. Y el silencio ese como en el monasterio trapense, aquel que visitaste, y que decías que no podías dejar de hacer ruido ni parado, ni quieto, eras capaz, comparado con los monjes que había ahí, eras incapaz de estar sin hacer ruido por el ruido de la chaqueta y todo esto. Me hacía mucha gracia la imagen. Es que no hay nada más ruidoso que el fundamentalismo. Que no querer hacer ruido. El fundamentalismo del silencio es terrible porque los ruiditos se suenan como si estuvieran con un megáfono, ¿no? Y sí, en el monasterio ese trapense, de golpe alguien sacó un caramelito y sonaba, ¿no? Y la gente se daba vuelta y todo, y sí, también las chaquetas así como de nylon, ¿no? Y los cierres hacían todo sonaba mucho y en un momento entraron unos motoqueros, ángeles del infierno, y juro que esto es cierto, porque parece un chiste, pero entraron unos motoqueros porque es un lugar que se puede visitar en Azul, en la provincia de Buenos Aires, y fueron a mirar. Y no sabes lo que era el intento de silencio de los motoqueros. Era una cosa terrible, porque las camperas de cuero hacían un ruido y decían, como un elefante entrando en una tienda de porcelana. Total, sí. Decían, Mabel, sacale una foto al techo. Y los curitas casi interrumpían sus cantos gregorianos para mirar estos tipos que habían entrado, que era muy genial. Sí. Yo creo que el silencio no existe, por suerte. No existe el silencio total, salvo en esas cámaras de silencio donde parece que si te metes te volvés loco a los 10 minutos. Está todo lleno de ruiditos, por suerte. No sé si están saliendo ahora en esta grabación, Javier, los ruidos de acá de la avenida al lado de la que estoy, que suena bastante fuerte. Pero le da sustancia, me gusta. Sí. Le da algo de... Si no, queda más... le da... Fíjate, se lo contaba a Lila Guerriero cuando hablé con ella, también fue a distancia, como ahora, y le contaba, digo, es que es llamativo porque hasta el claxon de los coches sonaba diferente. La cadencia al pitar era distinta, entonces es bonito escucharlo. Mira, se te cuele por el sonido. Es que eso es Buenos Aires, que está en carne viva Buenos Aires, y entonces la gente toca la bocina, el claxon, como dicen ustedes, de una manera particular, con más bronca. Sí, es distinto. Los claxons europeos son un poquito más como pip, pip, pip. Sí. Nosotros somos como, no sé qué, más están más exasperados, quizá más napolitanos también, ¿no? Sí, suenan las ciudades, ¿no? A mí me gusta mucho percibir eso, cómo suenan las ciudades. Me gusta como ejercicio, y eso lo hago a veces en los talleres y seminarios, que la gente escriba la banda sonora de su casa. Ese silencio que vos considerás que es silencio en tu casa, ¿en qué consiste, no? A veces son los taquitos de la vecina de arriba, el ascensor, un perro en la cuadra, el camión de basura, no sé, de vez en cuando pasa un avión. ¿En qué consiste casi como una lista los sonidos de tu casa? Y siempre son muy particulares, ¿no? Incluso el domingo tiene un sonido distinto que un día de trabajo, ¿no? Sí, a veces suenan las campanas de una catedral a tal hora. Es muy hermoso eso. Me parece que
estamos todo el tiempo rodeados de una banda sonora y por supuesto que la bloqueamos porque tenemos que hacer cosas, ¿no? Pero si uno se vuelve bien consciente de eso y prende el radar, un poco le pasa como a Bayo, que oye la ranita saltando. Me encanta ese ejercicio que propones de la banda sonora de nuestras casas. Me parece muy, muy bonito, muy bonito. Aquí tenemos una pequeña tradición que es un cuestionario Proust. A ver, siempre salen temas muy interesantes. Así que si te parece, te voy a hacer unas pequeñas preguntas al respecto, ¿vale? Ayer casi hago trampa cuando me avisaron de que hacías el cuestionario Proust y casi miro, pero después dije no, porque mejor no. Si lo pienso va a ser peor que el papelón que voy a hacer ahora. Dale. Yo casi nunca aviso porque prefiero la espontaneidad. A veces lo otro es... En este caso avisé para que calcularas un poco el tiempo, pero no... efectivamente es hacer trampa, así que me alegro que haya sido legal. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? El otro día estábamos en la Rambla, que es la costa de acá de Montevideo, y con mis 2 hijos y con Inés, mi pareja, con la perra incluso, y un barrilete, ¿cómo se llama en España? ¿Un cometa? ¿Cómo se llama? Cuando una cometa de esas que van por el aire. Sí, una cometa. El hilo. Sí, una cometa, y había el viento perfecto y la dejé, estaba tan perfecto el viento que la dejé atada a un poste ahí mientras hacíamos un picnic en el pasto. Yo creo que eso era sin duda un momento muy, muy de felicidad perfecta. Un rasgo tuyo que no te guste. ¿Qué sería? La discontinuidad. Sí, me falta a veces continuidad en las cosas, sí. Un poco de disciplina a la hora de escribir. Eso se ve un poco en lo que escribes, en lo que comentas, de un poco que necesitas el deadline para cumplir, si no... Sí, como me distraigo también, ¿no? Como una vez una mujer en la cama me dijo, más fuerte no, más constante. Era un sargento de caballería esa chica, pero fue una lección de vida. Más fuerte no, más constante. Trato de acordarme de eso. Un rasgo de los demás que no te guste. Bueno, el ego del que hablábamos hace un rato, el ego blindado. Un cuento corto o una historia que siempre te inspire para animarte a escribir. Hay un poema de Joaquín Januzzi que dice: poesía es lo que se está viendo. y que le pregunta al lector que hoy a la mañana probablemente viste una serie de cosas y lo hubieras dicho así. Dice, ¿qué necesitabas? ¿Otra flauta? Pregunta. Poesía es lo que se está viendo, me encanta. Me parece que es esta idea de que decíamos hace un rato. O sea que es lo que sucede a tu alrededor. No hay que ir al Himalaya a buscar la historia literaria. Está alrededor tuyo todo el tiempo. Sí, eso también lo decía Faulkner, ¿no? Que otro día lo hablaba con Guillermo Arriaga, que decía Faulkner, ¿quieres ser universal? Escribe sobre tu vecino, ¿no? Entonces, claro, sí, totalmente. Te quería preguntar también si tú lees diarios, porque aquí somos muy de leer diarios y como tus textos en Maniobras de Evasión, algunos tienen ese formato, te quería escribir si tú escribes diarios y si te gusta leerlos. Sí, me gusta. Primero sí escribo diarios en papel, a veces también durante años llevé un diario así en un archivo Word. Muchas veces funcionan como un semillero de algunas ideas, porque también hago como un falso diario donde aparecen sueños y cosas así. A veces ni aclaro que es un sueño. A veces aparecen ideas para cuentos, ¿no? Sí, me gusta mucho leer diarios. Por ejemplo, me gusta muchísimo el de Herzog mientras estaba haciendo Fitzcarraldo, que se llama La conquista de lo inútil. Él está en Perú,
Está en Perú, Herzog, filmando Fitzcarraldo y lleva un diario. Y es alucinante porque de pronto empieza a contar algo muy surrealista y te das cuenta que es un sueño. Y a veces es simplemente el surrealismo latinoamericano, ¿no? Una mujer amamantando un cerdo, por ejemplo, muestra cosas así de la selva amazónica. Sí, me gusta mucho leer diarios de escritores también, los diarios de Dostoyevsky, los diarios de Chekhov, los diarios de Kafka. Me fascinan siempre. Tienen algo, para usar una palabra que usaste hace un rato, de miscelánea, de algo que no está estructurado, simplemente es el azar de lo que va trayendo cada día. Hay un desorden que me encanta. Me gusta muchísimo, porque generalmente no hay una intención muy literaria en los diarios, no hay una intención de trascender con un diario. Entonces los escritores y las escritoras bajan un cambio y no están escribiendo para la platea, sino para un poco, no sí mismos, pero de un lugar más pequeño, menos pretencioso, y eso siempre funciona. La primera película que te acuerdas de ir a ver 2 veces al cine, que quisiste volver porque habías visto algo que te había sorprendido o volado la cabeza. Ah, qué bueno. Yo creo que Superman, en la versión esa de... ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Christopher Reeves, ¿no? El Superman de los 70s. Sí. Que tenía unos efectos especiales que supongo que si los veo ahora lloro de lo malos que deben haber sido, pero en ese momento eran perfectos. Para mí ese es el Superman. Todos los Superman posteriores son malas copias. El Superman concreto, definitivo, real, es el Superman de Christopher Reeves. Y creo que sí. El que da la vuelta al mundo para ir hacia atrás y salvar a Lois Lane. Sí, ¿no? Claro, qué bueno eso. Buenísimo, me hiciste acordar ese momento. Sí, todas esas cosas yo las quería ver de vuelta. Es precioso cuando él hace eso y la saluda a Lois Lane, que está queriendo prender el auto y no puede prender el auto, ¿no? Se parece, es como reparar algo. Se parece un poco a lo que hace Tarantino con Una vez en Hollywood, ¿no? Que es reparar una historia siniestra, que fue lo del asesinato de Sharon Tate. Repararlo de un modo ficticio, ¿no? Es una hermosa idea. Y en Superman aparece eso, el tipo logra rebobinar un poco el mundo y entonces llega un momento previo en el que su pareja está por sufrir un accidente. Es hermoso eso. Un error que a la larga te viniera hasta bien, que te sirviera, que te ayudara y que lo tengas presente. A ver, qué buena pregunta. Debe ser una cosa que sucede todo el tiempo, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, esquivar prudentemente la pata de la cama para no patearla con el dedo chiquito, digo, de esas cosas. Sí, que inconscientemente debemos estar siempre tomando decisiones milimétricas sin darnos cuenta para evitar pequeños errores de forma continua. Sí, yo creo que sí, que hay muchas de esas. Y después, no sé, yo creo que cierta cautela a la hora de meter un chiste, que ya me ha salido mal muchas veces eso. La idea de en una reunión, yo por nervios en las reuniones meto chistes y a veces después me dice mi mujer, pero no viste que tal cosa, que metí la pata hasta el fondo. Entonces creo que ahora estoy ganando cierta cautela en evitar algunos chistes. Y el silencio, o sea, estoy aprendiendo a soportar el silencio, a aguantar el silencio, no tener que completar todo, no hacerme cargo yo del silencio. Eso creo. A mí es que me ocurre lo mismo, ¿no? Me incomoda a veces tener que estar hablando con una persona y no tener un tema o querer agradar, y empiezo a decir cosas de más sin parar, incluso a veces eso, chistes, bromas que a lo mejor solo pillo yo en ese instante, o esa actitud de querer ser incluso demasiado agradable. Entonces
me doy asco luego. Cuando me veo en perspectiva, yéndome de la fiesta, me doy terrible, que uno dice, estuve tan simpático, tan brillante, qué ganas de morirme, o sea, ganas de irme del mundo. Todas las cosas que dije, todo lo que hablé de más, que uno, ¿por qué hace uno eso, no? Hay algo ahí de no sé, creo que son nervios, es ansiedad también. Es ansiedad. Total, es ansiedad pura y dura. Es el no esperar a que las cosas vengan a ti, sino tú propiciar el momento de forma rápida e inmediata. Y arruinándolo todo. Por supuesto, por supuesto. Una posesión preciada que guardes con cariño. A lo mejor tiene que ser algo material. A lo mejor un libro que compraste, un reloj que heredaste, algo así material que guardes con especial cariño. Algo a lo mejor de niño. Sí, tengo una edición de Borges que le robé, con comillas, le robé a un amigo a los 20 años de su casa, y que debe ser de los años 50 más o menos, y yo noté que los poemas de Borges son una recopilación de poemas de Borges. Y yo noté que estaban muy cambiados con los que habían salido después ya en los 60, 70 en la obra completa. Y entonces yo tracé arriba de ese libro todas las correcciones que Borges había hecho. Entonces ese libro en ese libro están las correcciones que Borges le hizo a sus poemas, por supuesto que pasadas por mí, no por Borges, ¿no? Y entonces es un objeto que tengo como muy preciado porque fue una lección de literatura, ¿no? Cómo corrige un autor más viejo a sus poemas de juventud. Entonces es un objeto que acarreo siempre conmigo en las mudanzas y está cada vez más roto y demás. Pero bueno, lo sigo usando para los seminarios. Ahora en enero voy a hacer un seminario sobre Borges y sigo usando ese libro que es, por ejemplo, cómo corrigió Borges, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Yo tengo también, me hace gracia lo de robado entre comillas. Yo en mi vida nunca he robado nada. Ni siquiera una golosina, una gominola de un puesto, nada. Ni un paquete de chicles. Siempre muy legal. Pero una vez en Londres, en una casa que me habían invitado a una fiesta, había una edición de alta fidelidad del libro de Nick Hornby. Estaba como en un rincón, casi como, te diría casi que equilibrando una mesa coja. Estaba ahí como totalmente denostada, la pobre. Y era una edición muy extraña, una primera edición cuando salió y estaba viejita y me la llevé sin ningún cargo de conciencia. Había un montón de libros por ahí, parecía que no lo valoraban y yo me lo llevé. Y nunca jamás he sentido el mínimo cargo de conciencia. Es más, a veces lo veo en mi biblioteca y digo, menos mal que te saqué de ahí. Menos mal que te saqué conmigo ahora aquí donde... Fue un acto de justicia. Total. Una última serie que te haya encantado, te haya gustado mucho, o que hayas vuelto a ver, por lo que sea. Me gustó mucho Succession. Sucesión. Me gustó mucho. Había algo ahí medio shakespeariano en esa familia que se sacan los ojos y se abrazan y se sacan los ojos a la vez. Me gustó eso. Después, ¿qué más me gustó? Peaky Blinders me gustó mucho. Y no sé, cada tanto engancho alguna que me gusta. Y ahora estoy reviendo Seinfeld, un capítulo por noche. Maravilla. Me hace, yo siempre veo Seinfeld en bucle, siempre. Sí. O sea, lo tengo Seinfeld como algo que tengo a mano siempre. Pero me hace mucho bien y además creo que yo nunca lo había visto tan bien ni lo había escuchado también, porque sucedía Seinfeld en los 90s en un televisor en mi casa, medio lejos, en un televisor chiquito, no estaban todavía los plasmas estos gigantes. Entonces ahora verlo así y escucharlo tan exactamente y además ya con mirada de escritor, de ver cómo está armado ese guión, me parece muy, muy, muy linda experiencia. Casi todas las noches
ver un capitulito de Seinfeld, que además son miles, no sé cuántos capítulos hay, pero hay una cantidad. Me encanta eso. Además, a veces ya no lo recordaba y me siguen sorprendiendo. Y además, es exacto lo que tú dices. Por aquí en España, Seinfeld pasó un poco sin pena ni gloria, no estaba bien doblada. Ese humor tan... De ahí era difícil traerlo acá. Y la estoy volviendo a ver y además veo como que el tema de la imagen o de la moda, de la ropa que llevan incluso, parece como muy actual al mismo tiempo. O sea, que es un momento muy bonito para ver Seinfeld. No sé por qué hay una especie de... Siento un pequeño revival de Seinfeld. Sí. Amigos que la empiezan a volver a ver, lo veo mucho en Instagram. Y sí, es una serie de culto, desde luego. Era muy redondita a nivel guión, actuación, el timing que tenían, eran todos muy graciosos. Y sí, va ganando con el tiempo, porque hay algo que, bueno, no hay móviles en esa película, no hay celular, ¿no? Claro. Entonces están los teléfonos de línea y todos los equívocos que eso trae y demás. Entonces empieza a quedar como testimonio de una época, ¿no? No sé, me pasó un poco eso, no sé si viste Get Back, el documental sobre los Beatles. Justo lo quería ver esta semana y para un invitado que va a venir y tengo muchísimas ganas. El de Peter Jackson, dice. Sí, es tremendo porque yo creo que no podría haber salido Get Back cuando se filmó, no hubiera sido interesante en ese momento. Son casi 7 horas, ¿no? Son 3 capítulos, sí, de 2 horas y media por ahí. Entonces yo creo que no lo podrían haber hecho en los 70, principios de los 70 cuando salió la película Let It Be. Porque no hubiera tenido ese peso que tiene ahora la imagen, que pasaron como no sé 50 años, no sé cuánto pasó, y creo que son testimonios de época que empiezan a ser cada vez más valiosos. Por eso digo que Seinfeld parecía parte de una cultura pop, viste, del consumo basura diaria televisiva, pero se está volviendo una joyita que encapsula un sentido, una época, un cambio de época, una moda, un montón de cosas. He visto algún extracto del documental de los Beatles y es impresionante. Supongo que a ti te gustará especialmente, también que eres músico, ver cómo se están fraguando las canciones, esas canciones icónicas, Sí. en directo, ¿no? Estar viendo cómo se le transfigura la cara a George Harrison o a Ringo Starr mientras Paul McCartney está probando una canción o tocando o ensayándola y lo estás viendo en directo. Totalmente. Es como cuando murió el batería de los Rolling Stones, cuando falleció, que pusieron un vídeo de 1 minuto de la primera vez que él escuchaba en una grabación una canción, creo que era Wild Horses, y solo ver los ojos moviéndose como pensando la canción mientras la estaba escuchando por primera vez y verlo, me parecía algo increíble, una experiencia muy, muy especial. Sí, porque son cosas que uno las siente ya como algo que existe tan antiguamente como el mar, ¿no? Las canciones de los Beatles. Entonces, exacto, ver el momento en que no saben bien la letra, e incluso como espectador te da ganas de soplarle, porque no saben bien la letra de Let It Be, por ejemplo, ¿no? Todavía McCartney no inventó la segunda parte. Entonces te da ganas de decirle eso, Mother Mary comes to me, o sea, como tarado, ¿cómo no sabes la letra de Let It Be? Ayudarle. Sí. Es muy impresionante eso y creo que al final del día el secreto de lo que hizo Jackson ahí es mostrar eso, justamente un proceso creativo, y el secreto último es que se estaban divirtiendo más allá de todos los conflictos, que se estaban separando también. Los ves payaseando y pasándola súper bien, y teniendo muy buena vibra y jugando entre ellos, y de ahí, de esa vitalidad, esa alegría, salen las canciones de los Beatles, que son inmortales, ¿no? Y ya para acabar, te quería preguntar si tienes un lema, una frase, algo que grabarías en tu escudo de armas o que te repitas a ti mismo a diario. Porque te diré que, por ejemplo, es llamativo, pero
tengo varios conocidos que usan un lema tuyo, o sea, de algo que escribiste, que es el de cuando comentas en la uruguaya, dices, entendí que preferí tocar bien el ukelele para seguir tocando mal la guitarra. Y eso fue como una nueva filosofía personal. Si no podés con la vida, probá con la vidita. Y lo de si no podés con la vida, probá con la vidita, a mí me lo han dicho muchas veces y muchos amigos y me lo mandan y la frase la gente la veo en Twitter, la veo en las bios de gente en Instagram, me encanta. Hay un tipo que me mostró que se la tatuó en el brazo. Si no podés con la vida, probá con la vidita. Sí, como el protagonista de la uruguaya que se tatúa algo al final, ¿no? El triskel, ¿no? Sí, un triskel celta. Sí, esa frase la dice el personaje ¿no? Lucas Pereira. Yo creo que, no sé si algún lema, pero como un epitafio me gustaría que sea así como casi entiendo todo, pero al final no entendí nada. Como, hay momentos que parece que podés llegar a tener una comprensión de qué es este universo, pero en realidad no tenemos ni idea, ¿no? Y hay momentos de orden, pero el caos es muy grande también. Entonces, yo creo que eso es como que al final no entendí nada. Y está bien no entender. Como vos decías al principio de esta charla, las canciones que no se entiende bien, pero uno les pone el sentido, qué sé yo. Y creo que eso es al final escribir, ¿no? Tratar de ponerle algún sentido, algún orden a todo ese caos. Pues Pedro, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Recuerdo que te vi en Madrid en una charla que diste en la librería Alberti, cuando ganaste el premio Tigre Juan hace unos años aquí en Madrid. Y que el Tigre Juan es un premio que tengo mucho cariño, porque siempre me ha descubierto muy buenos autores. Y yo te acababa de leer. Además es bonito porque tengo el recuerdo de leer la uruguaya. En toda la uruguaya me lo leí en una hamaca en México. Estaba de vacaciones y entonces, si por sí no era una lectura agradable, ya tengo el recuerdo de frases y de cosas que me gustaron y que me subrayé con los pies en una hamaca dando con ese vaivén. Entonces tengo un recuerdo especialmente agradable de la uruguaya. Está mejorada por México, me alegra mucho. Sí, pasó de Argentina a Uruguay pasando por México, efectivamente. Es un buen recorrido. Excelente, Javier. Bueno, muchísimas gracias a vos y espero estar pronto por Madrid. Yo quiero que se pase un poco toda esta pandemia bien y poder viajar bien en avión. Y hay vuelos directos de Montevideo a Madrid, así que me encantaría ir para España y nos vemos por ahí. Yo tengo unas ganas locas de conocer Montevideo. Además, hace poco vi el documental de Anthony Bourdain sobre Montevideo, sobre Uruguay y Montevideo, y es de los mejores. Y luego me metí en internet y todo el mundo tiene entre sus favoritos el de Uruguay. Dan unas ganas locas de querer ir ahí. Mira, lo voy a buscar. Ver si pronto ¿Cómo se llamaba la serie que hacía? Era sobre cocina, ¿no? Sí, él viajaba por distintas partes del mundo y se llamaba, no sé si era el de No Reservations o Parts Unknown. Hizo como dos series que eran el mismo formato, digamos, pero uno era para la CNN y creo que era este. Yo te lo mandaré te lo mando por teléfono, te mando por mail. Excelente. ¿Vale? Excelente, Javier. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Pedro. Un abrazo y gracias. Saludos a toda la gente que está escuchando.